Buenas tardes, compañeros, profesores, amigos, si es que nos acompañan. Mi nombre es Diego Arellano Estepeque y por parte del Instituto Politécnico Nacional y la Escuela Superior de Ingeniería, Arquitectura, Ciencias de la Tierra, ESIA, Unidad Ticomán, les voy a presentar mi trabajo titulado Pronóstico de sequías en la laguna de Tecocomulco, Hidalgo, mediante un modelo hidrológico probabilístico. Bien, en el contenido de esta presentación me tomé la libertad de dividirlo en 9 puntos importantes. El primero es la introducción, segundo la justificación, tercero nos encontramos con el planteamiento del problema, cuarto la hipótesis y la metodología, 5 el estudio hidrológico probabilístico, 6 el modelo de sequía, 7 la discusión, 8 la conclusión y 9 los agradecimientos. Bueno, como introducción tenemos que preguntarnos o empezar más bien con qué es la sequía. La sequía la define Escalante y Reyes en el 2004 como como las manifestaciones de las fluctuaciones climáticas asociadas con anomalías de gran escala de los patrones de cambio climático, ¿sí? Como la deforestación, los cambios de usos de suelo, la desertificación y propiamente también las actividades humanas. Como se muestra en pantalla, tenemos la imagen número 1, que es la sequía en la laguna de Tecocomulco. Esa es una foto tomada en el 2023, recuperada de una nota informativa en YouTube. Y como segunda imagen tenemos las principales causas que hacen que la sequía ocurra, que es, en el inciso A tenemos las meteorológicas, en el inciso B las hidrológicas, en el inciso C las edáficas y en el inciso D las antrópicas. Bueno, pasamos a la justificación. La presente investigación se realiza como un trabajo previo a la creación de un centro de investigación por parte de la Fundación Transformando Hidalgo, AC, en colaboración con el Instituto Politécnico Nacional y la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, además de otras instituciones respectivamente. Tiene como objetivo enfocarse en la conservación y gestión de humedales, ¿sí? Esto por medio del intercambio de conocimientos, ya que la preservación y el manejo adecuado de estos ecosistemas pues nos puede ayudar a mantener la biodiversidad, y no solamente a la diversidad, sino también a la humanidad. Planteamiento del problema. Según los estudios realizados por la CONAGUA en el año 2023, la laguna de Tecocomulco es un sitio designado como sitio Ramsar. ¿Qué quiere decir que sea un sitio Ramsar? Bueno, que es un humedal de importancia internacional, ¿sí? Esta designación se le fue otorgada el 27 de noviembre del año 2003 en la Convención de Irán, realizada en Irán, bajo varios criterios de selección, debido a su alta diversidad biológica y su función que desempeña como un regulador en el sistema hídrico de la región, ¿sí? Sin embargo, en las últimas décadas ha sufrido un deterioro grave y una notable reducción en su capacidad de almacenamiento, siendo la erosión la principal causa de ese deterioro. Ante esta problemática es crucial desarrollar herramientas que nos permitan prever la evolución de la sequía en la laguna a lo largo del tiempo. Pasamos ahora con la hipótesis y la metodología. Nuestra hipótesis es que la generación de un modelo de pronóstico de sequías mediante un estudio hidrológico probabilístico y un análisis de frecuencias permitirá entonces estimar la probabilidad de ocurrencia de sequías en la región de la laguna de Tecocomulco a partir de datos históricos recopilados de precipitación acumulada en estaciones climáticas, ¿sí? Bajo esta hipótesis surge nuestra metodología a partir de las variables que la conforman, ¿sí? Que es la variable independiente, que es la problemática de la sequía, la variable dependiente, que es el modelo de sequía, que es el análisis de frecuencias básicamente, y una variable entre los dos, que es el estudio hidrológico probabilístico, que sería una variable intermitente,
porque ya sin el estudio hidrológico probabilístico pues no tendríamos entonces el modelo de sequía y así no tendríamos como variable consecuente de las recomendaciones necesarias que surgen tras aplicar el modelo de sequía. Ahora bien, tenemos a mi consideración uno de los puntos más importantes en el desarrollo de este trabajo, el cual es el estudio hidrológico probabilístico, la recopilación de datos y recuperación de datos bajo estaciones climatológicas utilizadas. Necesito hacer un hincapié que estos datos fueron recuperados gracias al Servicio Meteorológico Nacional en la sección de climatología, información climatológica, información estadística climatológica. Esa es la ruta en donde ustedes pueden encontrar la red nacional de estaciones climatológicas que nos ofrece la Conagua. Nosotros seleccionamos la de San Rafael Mazatepec, que es la estación más cercana a la laguna de Tecocomulco, ¿sí? En esta página ustedes van a poder encontrar las diferentes estaciones que la conforman, ya sea por su nombre o por el código, como se muestra como la clave, que se muestra en la descripción de la estación climatológica de San Rafael en la tabla 1. Y aquí tenemos un mapa realizado en ArcGIS-Pro, donde tenemos la estación principal como una estrellita y las estaciones auxiliares que vamos a ocupar en el desarrollo de este proyecto que la complementan, ¿sí? En esta página nosotros podemos recopilar y recuperar los datos por medio de los registros mensuales, ¿sí? En el apartado de lluvia total mensual, que prácticamente es la precipitación acumulada de los datos históricos que se generaron desde la primera fecha de registro en 1966 hasta pues la actualidad, ¿no? Con base a lo dicho anteriormente, obtenemos la siguiente tabla, en donde podemos observar los periodos de registros de datos históricos desde 1966 hasta el 2024, ¿sí? Que es lo que yo logré recuperar, ¿sí? Y en el mismo nos podemos también dar cuenta algunas discontinuidades que yo me tomé la libertad de resaltar en color amarillo y en color rojo. Ustedes se podrán preguntar cómo es que seleccioné estas discontinuidades. Bueno, estas discontinuidades forman parte, estos son los datos históricos de la estación de San Rafael Mazatepec, que es nuestra estación principal, y los seleccioné bajo 6 criterios importantes. El criterio número 1 es que los valores 0, ¿sí? Son considerados errores no justificables, o sea, tuvo un error de medición la estación, por lo tanto son valores existentes. Los valores, segundo, los valores que en los espacios vacíos, en donde no hay nada, son considerados valores nulos. Eso quiere decir que necesitamos proponer un valor hacia esos espacios que están vacíos, ¿sí? El punto número 3, si existen 2 espacios vacíos sin registrar, que sean sucesores o antecesores de valores 0, entonces los valores 0 forman parte de nuestra discontinuidad y es necesario también hacer un cálculo o una estimación para estos datos ausentes. Como criterio número 4 es que los años que están, los periodos ausentes en años, destacados en color rojo, forman parte también de una discontinuidad completa desde el primer mes de registro hasta el último mes de registro, ¿sí? Entonces, con esto logramos caracterizar la información de las estaciones climatológicas en nuestra variable aleatoria de precipitación acumulada, ¿sí? Logramos obtener un total de 8 estaciones auxiliares, ¿sí? Las cuales están en pantalla, en donde esta tabla las describe. PR, que son los años de registro, que tienen los años de registro. DT son los datos totales con las que cuenta cada una de las estaciones auxiliares. DA son los datos ausentes de cada estación, porque también las estaciones auxiliares tienen datos ausentes.
y DR son los datos recuperados en los años que comparten con la estación principal. Ahora bien, ya teniendo entonces caracterizadas las discontinuidades que nos interesan, es necesario realizar una estimación de los datos ausentes, ¿sí? Es necesario, y bajo muchos de los trabajos que yo consulté sobre la estimación de datos ausentes y el relleno de datos faltantes en series climatológicas extremas, encontré que los autores utilizan o recomiendan en la parte de su discusión y en la conclusión 3 técnicas, las cuales la primera es el cuadrado inverso de la distancia, IDW, son técnicas de interpolación, la razón normal RN y el análisis armónico de las series de Fourier, ¿sí? Los autores coinciden en que las dos más prácticas y más fáciles de utilizar, así como efectivas, son el cuadrado inverso de la distancia y la razón normal. Esto ya depende más de la conveniencia de los datos a manejar, así que nosotros decidimos utilizar la técnica de razón normal, ¿sí? La ecuación que describe la técnica de la razón normal es la siguiente, es bastante sencilla. Tenemos que Px es el dato faltante de la variable de precipitación acumulada, Nx son los valores de precipitación acumulada que tenemos en la estación donde le faltan los datos, o sea, nuestra estación principal. Na, Nb hasta llegar a Nn son los datos de precipitación que tenemos es la distancia que hay entre la estación principal y la auxiliar, ¿sí? Y Pb son los valores de precipitación, Pa, Pb hasta llegar a Pn son los valores de precipitación acumulada que tenemos en las estaciones auxiliares. Bien, es así como logramos obtener ahora sí ya la serie, que sería básicamente una muestra de 59 datos desde el primer año de registro, que es de 1966, hasta el 2024. Hay 2 métodos que lo caracterizan, el método de momentos y el método de máxima verosimilitud. Cada uno tiene una ventaja y una desventaja frente al otro, y también tiene una ventaja y desventaja bajo cada una de las funciones de probabilidad que se mencionan en el manual de análisis de frecuencias, ¿sí? Es importante mencionar también entonces que cada uno de estos métodos va a tener un error, ¿sí? Cualquier cosa que se tenga que ver con probabilidad va a tener un error. En este caso es el método de error cuadrático mínimo. Este método consiste en calcular para cada FDP, que es como vamos a abreviar la función de distribución de probabilidad, un error estándar de ajuste, el cual fue definido por Kite en 1988 bajo la siguiente ecuación, ¿sí? Esto quiere decir que cada función de distribución de probabilidad va a tener entonces un error estándar de ajuste bajo las condiciones de nuestra muestra, que son los 59 datos que tenemos. Es así que al nosotros meter las muestras en el programa de cómputo, nos arrojan los siguientes datos, ¿sí? Estas son las funciones. Está dada por la siguiente ecuación, ¿sí? La cual tiene dentro de sí los parámetros que mencioné al principio de la explicación, y la función de distribución de probabilidad que deriva de la función de distribución acumulada para poder calcular dichos parámetros es la siguiente, en donde tenemos casos para calcular los parámetros donde K es igual a 0, K es menor que 0 y K es mayor que 0. Los parámetros a calcular por medio de esta distribución, de esta FDP, es beta, alfa y K, el parámetro de ubicación, el parámetro de escala y el parámetro de forma. No me voy a centrar mucho en cómo es que se calculan cada uno de estos parámetros, solamente hago mención que existe detalles muy específicos para calcularlos cuando K es menor que 0, cuando K es mayor que 0, cuando K es igual a 0, y respectivamente para calcular beta y alfa, ¿sí? Bien, ahora pasamos a, creo yo,
la última etapa de ese trabajo, la cual también considero es muy importante, que es la estimación de eventos. Para poder calcular el evento correspondiente a una probabilidad de excedencia que ya expliqué, como primer paso se calculan los parámetros de ajuste, que fue justamente lo que ya platiqué. En este caso, por momentos, que es el que más se acerca al error. Ya ven que tiene 1 y 0. En la tabla de distribución de probabilidad tenía 1 y 0, o sea, solamente se calculó el error bajo el método de momentos, o sea, que solamente podemos trabajar con el método de momentos. Para después, como segundo paso, despejar la variable x de la función de distribución acumulada, ¿sí?, que queda representada de la siguiente manera. Con este despeje de la variable x de la función de distribución acumulada, nosotros ya podemos calcular los valores que representan nuestro modelo de sequía. Y es así como finalmente llegamos al último punto, que es nuestro modelo de sequía, en donde está caracterizado por la tabla de resultados del análisis de frecuencia para la distribución general de valores extremos y por los parámetros calculados por el método de momentos, ¿sí? Aquí está alfa, aquí está beta, aquí está k y aquí está el error estándar de ajuste que caracteriza la función de distribución de probabilidad. Es así como los valores calculados para cada periodo de retorno propuesto en el principio, 2, 5, 10, 15, así es, 5 y 5 hasta llegar al 55, tiene los valores extrapolados calculados con base a la teoría del análisis de frecuencias en la variable x que logramos despejar una diapositiva antes, ¿sí? Y obtenemos los siguientes resultados. Si se dan cuenta, tiene una característica muy particular esta tabla, que es parecida a la tabla que logramos obtener cuando hicimos la estimación de datos ausentes. Tenemos valores de escasez, pero para nosotros proponer un modelo de sequía lo que necesitamos es hacer el recíproco de esa, o sea, sí, pues lo contrario al ajuste que hicimos al principio, para obtener entonces una magnitud y poder cuantificar nuestro modelo de sequía, ¿sí? Es así como llegamos a esta gráfica, que es el modelo de sequía, ¿sí? Y si me permiten, voy a pasar a la siguiente diapositiva, que es la discusión, en donde voy a platicar acerca de que ya aquí tenemos y logramos obtener los valores con su magnitud correspondiente en milímetros, ¿sí?, que ya es cuantificable, ya tenemos cuánto va a almacenar la laguna en el periodo de retorno, en los periodos de retorno propuestos, ¿sí? Aquí me atrevo a decir que, con base a lo dicho por varios autores, que es el pronóstico de que se seque la laguna en un periodo de retorno de 60 años, lo que nosotros buscamos con este trabajo no es solamente corroborar esta afirmación, sino proponer situaciones en donde la laguna enfrente sequías que la dejen como la dejaron en el 2023. En el 2023 tuvo una precipitación acumulada aproximadamente de 450 y el nivel freático llegaba prácticamente de las rodillas hacia abajo. Eso quiere decir que estuvo a nada de secarse, ¿sí? Entonces, lo que a nosotros nos interesa con este trabajo es saber si esa situación se va a volver a presentar en algún momento de aquí a los 60 años que nos quedan para que se seque. Si no se llega a esa corroboración, pues vamos a poder hacer o mitigar que llegue a ese escenario. Lo que nosotros logramos apreciar en los valores calculados para cada periodo de retorno es de que a partir del año 35, a partir del 2023, que fue su mayor declive de la precipitación acumulada de la laguna, tenemos el valor de 450, ¿sí? Se está acercando, igual que ya también entre 35 y 40 años. Eso quiere decir que lo tenemos más cerca que los 60 años que dicen los investigadores, ¿sí? Que sufra esa sequía como se sufrió en el 2023 y que ocasione los problemas que ocasionó en el 2023.
Bueno, y finalmente tenemos las conclusiones. ¿Qué podemos hacer para mitigar el proceso que tiene o las consecuencias que tienen este impacto en la laguna de Tecocomulco? Bueno, podemos fortalecer los sistemas de monitoreo meteorológico en las estaciones, no solamente fortalecerlos, sino darles mantenimiento para que los cálculos que hagamos en un futuro sean más precisos, ¿sí? Implementar modelos de alerta temprana de sequías con base a los indicadores climatológicos del ENSO, como son la Niño y la Niña, la etapa cálida y la etapa fría del ENSO, que tienen un impacto directo en diversas zonas importantes de México. Fomentar proyectos de captación de agua de lluvia en comunidades cercanas a la laguna podría ser una buena solución. Proponer proyectos de restauración de cuencas que alimentan el agua directamente. Regular las extracciones de agua subterránea, así como recuperar y mantener los cauces que la alimentan. Implementar programas de conservación de suelo, ya que la edafología es muy importante, ya que si no existe el suelo adecuado en la laguna, no hay una infiltración adecuada del agua y así no se conserva como tal la acumulación del agua. Establecer un programa comunitario de gestión del agua que regule el consumo agrícola, ya que en mi trabajo yo describo diferentes generalidades que tiene la laguna, entre ellos la edafología del lugar, el cual pues se puede observar que gran parte del suelo que tiene es agrícola, o sea, alrededor de la laguna. Controlar la deforestación sobre todo y el cambio de uso de suelo con incentivos para la conservación forestal. De cualquier manera, esto no tiene mayor importancia de cómo se haga el enfoque. Promover la educación ambiental, sobre todo en comunidades locales, enfocada en la importancia de la laguna como sitio Ramsar, porque muchas veces no sabemos si el humedal o el ecosistema es de importancia internacional. Entonces es necesario hacer una concientización no solamente a la gente que vive ahí, ¿no?, sino a todo el mundo. Y por último, fomentar la participación ciudadana y sobre todo académica en la restauración ecológica del humedal. Estos son los agradecimientos al Instituto Politécnico Nacional y a la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, ESIA Unidad Ticomán, que es nuestra alma mater, a la Universidad Politécnica de Madrid y a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía, ETSIME, que es la que me dio la oportunidad de tener yo como geofísico una materia de geohidrología y así poder enamorarme de la hidrología y apasionarme por esta rama de la geología. Al ingeniero Saúl Milán Valdés y a la ingeniera Gabriela Sánchez Aragón por todo el apoyo que me brindaron en el desarrollo de ese trabajo y su asesoría. A mis profesores, amigos y compañeros de clase. Y por último, a las personas anónimas, como ustedes, que fueron y serán parte de mi desarrollo. ¿Sí? Así que pues, muchas gracias. Una pregunta, Diego. ¿Cómo ven, muchachos? Como si este fuera su examen de grado. ¿Lo aprobamos o lo reprobamos? Faltó el jurado. Sí, faltó el jurado. No, nosotros somos jurado. Porque somos presentes, así que presenciales de su exposición. Una pregunta, Diego. Sí. No sé si puedas poner ahí el dato. Sí. Para el periodo de retorno 25 años, ¿cómo está la sequía? ¿Cómo está ahí? O sea, ¿cómo está pronosticada? Está pronosticada con un valor de 469. O sea, si nosotros nos enfocamos en el modelo de sequía, nos podemos dar cuenta que tiene un decremento. Esto es lo que a nosotros llevamos que confirmamos que en algún momento se va a secar, ¿sí? Pero que podemos, en este declive, podemos tomar causas para que no llegue hasta acá, ¿no? De hecho, esta es una gráfica de dispersión que tiene una línea de tendencia, ¿sí?, la cual en el periodo de 60 años, la cual nos dice que va a llegar incluso
menor a a los 400 milímetros, y esto es lo que va a dejarla en riesgo de que se seque. Bueno, te pregunto eso porque, o sea, trato de correlacionar la presentación de Saúl, donde habla, si mal no recuerdo, de 25 años de retorno. ¿Cuánto es la persona? Se supone que hablabas de que iba a llover mucho, ¿no? Lo que pasa es que hay dos, en este caso estamos hablando de sequías máximas probables, y acá estamos hablando de precipitaciones máximas probables, que es lo contrario. O sea, el que haya, o sea, el sequía es un fenómeno extremo, no es algo normal. Sí. No es una época de estiaje. O sea, la sequía, así como las inundaciones, son fenómenos extremos. Entonces aquí él está haciendo el análisis del fenómeno extremo de la sequía. Pero es más un fenómeno meteorológico, ¿no? Sí. Es más netamente meteorológico, ¿no? Sí, tiene diversas causas, ¿sí? En la introducción mencioné que puede estar causado por, vaya la redundancia, causas meteorológicas, causas hidrológicas, causas edáficas y causas antrópicas. Las meteorológicas, pues es algo que no podemos controlar, ¿sí? Las hidrológicas está más relacionado con el ciclo hidrológico del agua, ¿sí? La infiltración y los cauces, el nivel freático del agua. Las edáficas justamente con el uso de suelo que le demos al entorno y cómo esté naturalmente ahí. Y finalmente las antróficas, que siguen siendo las actividades humanas que nosotros tengamos en el impacto directo de la laguna. Sí, este análisis nomás es meramente meteorológico. Sí. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Profesor, ingeniero. Diego, ¿Qué tal? felicidades. Sí, gracias. Nada más una provocación, obviamente al igual que a Sarai Sí. y a Abigail. No voy a poner mi plana para que no se me olvide. Tu base de información es un sistema nacional de estaciones meteorológicas. Sí, de la Conagua, la red nacional. Me gustaría que a través del profe Saúl nos acompañaras a una visita, por lo menos a unas de esas estaciones meteorológicas, la de Mazatepec, porque es importante que ustedes lo sepan, muchachos. Están abandonadas. Este país se ha dejado prácticamente descuidado en términos de lo que es la información básica de campo. De ahí el interés del profe Saúl de que tengamos una estación de monitoreo ambiental institucional que sirva de base para poder tener información, digamos, al día. Pero también algunas gentes de la Universidad Autónoma de México están haciendo el planteamiento de que podamos empezar a desarrollar una línea de lo que serían investigadores comunitarios. O sea, que a partir de las escuelas primarias, secundarias y prepas, logremos tener información de campo que pueda en un momento dado por sistemas de seguimiento remoto tener una información que sea pues prácticamente útil para esa lista de conclusiones que Diego nos estaba aportando. O sea, para que un productor le digamos, ¿sabes qué? ¿Qué te parece si en lugar de que tengas tu producción de tu hectárea de cebada, podemos en un momento dado desarrollar una cantidad de hectáreas de maguey, por ejemplo, que no consumen mucha agua? ¿Y saben cuánto se vende? Ustedes han probado la barbacoa, ¿no? Sí. ¿O no la conocen? Sí. ¿Saben cuánto cuesta cada penca de maguey en el mercado? 10 pesos. ¿Y saben cuántas pencas un maguey puede producir en su vida? Más de 100. Y tenemos la posibilidad que por hectárea podamos en un momento dado establecer más de 2000 magueyes. ¿Ustedes creen que no hay maneras para que en un momento dado el productor tenga otras alternativas de ingreso mucho más importantes que las asociadas a la producir el granito de cebada, que finalmente ni siquiera se ve en el momento de que se vende, ¿sí? Como una lata de cerveza, pero que bueno, pues el productor no tiene ningún tipo de vinculación? Bueno, para esto sirve el trabajo que está haciendo Diego.
Para esto sirve, para que tengamos criterios, otra vez, qué bueno que está la puerta cerrada, no criterios de prioridad de inversión por parte de nuestra infraestructura gubernamental que está más orientada a la formación de clientela política, no, sino de los que son los dueños directamente del terreno, es decir, ¿qué me va a convenir más? Plantar un arbolito que en un momento dado tiene la posibilidad de venderse el fin de año a 1,000 pesos en 6 años, un arbolito de Navidad, o le sigo invirtiendo todas mis hectáreas a un planteamiento que pues realmente va a dejarme otra vez, como lo decimos al principio, sobre las piedras, pero que en el caso de un arbolito de Navidad o de un arbolito que me produzca fruta, en un momento dado yo puedo tener otros contextos, en el caso del maguey, otras fuentes prácticamente de alimentación, prácticamente de ingreso. En eso se inserta la invitación a que hagamos más ejercicios como el que está presentando Diego, de investigación, y lo estamos en un momento dado compartiendo, porque aquí lo bonito es que Diego lo presente ante chamacos que están ahorita por definir qué carreras van a tomar en las prepas, así como Saraí y Abigail, porque es donde tomamos de manera consciente las decisiones de la relevancia de lo que hagamos en la vida, ¿sí? Y tal vez se convierta en un granito de arena para que podamos detener un poco de ese gran descuido que a nivel nacional pues prácticamente nos lleva una gran cantidad de años de una inercia de deterioro. Sirve nada más como mero referente, como mera ilustración. En 1934 el planteamiento por decreto nacional era que se desecara ese humedal, ¿sí? Pero hay un pequeño dato que lo corrobora primero Saúl y después Diego. Resulta que esas tierras que iban a ser supuestamente incorporadas como suelos agrícolas a la producción, pues no tienen una... ¿Me puede tomar una foto? Es para mi mamá. Porque cada 20 años, o tal vez menos, ¿ya? vivimos en esas historietas que presentó el maestro Saúl. Pues, ¿qué creen? Por favor. Y ahorita, lo que mencionaba el maestro Jorge, resulta que una parte importante de esos terrenos de Bada, ¿qué creen? Prácticamente son acuáticos. Entonces, lo que tenemos que trabajar, ok, tenemos el problema del Tule, pero ustedes en un momento dado, yo les preguntaría, cuando ustedes eran niños, ¿se acuerdan que en la calle teníamos una cantidad importante de PET y una cantidad importante de latas de aluminio? Y ahora no las vemos. ¿Por qué creen? Porque tienen valor. Bueno, tenemos que buscar el valor al lirio, tenemos que buscar el valor al Tule para que no sea problema. La forma en la que se colecta, por ejemplo, las latas de aluminio y el PET, porque se recicla y porque se vende, pues les da empleo y les da ingreso a una cantidad importante de gente. Eso es lo que tenemos que buscar. Eso es lo que tenemos que buscar. Y en esa parte, muchachos, vuelve a hacer la invitación a los 3 compañeros, bueno, a los 4, porque también el profe hizo su presentación, de que son pequeñas muestras de lo que ustedes pueden hacer. Y ojalá que en los próximos 2 días que se van a presentar estos otros trabajos de otros compañeros, nos sigan acompañando. Ya sabemos que tienen carga académica, que tienen obligaciones, pero si pueden darse una escapadita para acompañarnos, sería padrísimo que concluyamos juntos este congreso. Gracias. Bueno, pues con la participación de Diego, terminan las ponencias y comenzamos de manera inmediata lo que denominamos un foro, un breve foro, con los ponentes. El foro se denomina Rescate y Conservación del Lago de Tecocomulco, y básicamente, de alguna manera ya se han hablado, pues se han puesto en la mesa varias soluciones, varias actividades que llevar a cabo. Al menos hoy la temática fueron la parte hidrológica, las cuencas. Ya vieron la importancia del análisis de las cuencas desde el punto de vista hidrológico, la parte de la hidrología. Entonces, sí me gustaría escuchar a cada uno de los ponentes
pues como de manera así un poquito, pues a lo mejor no concreta, pero sí como muy sustancial, ¿qué sería importante desde el punto de vista de líneas de investigación para aportar este objetivo principal, que es pues tratar de rescatar este cuerpo de agua, ¿no? Finalmente ya tenemos ahí antecedentes del ingeniero que nos menciona de que pues hace años se quería desecar, y como lo que hicieron en la Ciudad de México, se desecó el lago, y lo que hace algunos años querían también construir un aeropuerto en una zona donde, bueno, finalmente era inviable, ya se demostró. Entonces sí me gustaría que pues comenzamos con Sara, que fue nuestra primera ponente, a ver qué, si pasas aquí adelante, para ver Pasen los tres para que nos estemos bombardeando y no se sientan solitos. Sí, ¿verdad? Si pudieran pasarse el micrófono en cuanto, o sea, lo va a tener uno, yo creo que tú, para que lo tengas en medio. Y en cuanto lo tienes aquí y ya si el otro responde, lo van pasando, ¿va? Porfa. Sí. Nada más cuidado de que no se vaya a zafar, ¿vale? Gracias. Bueno, yo creo que una resolución que pudiéramos dar es, como decía el ingeniero, es pues no dejarlo aquí, ¿no? El problema de este tipo de trabajos es de que muchas veces no lo podemos llevar más allá porque no hay el apoyo suficiente, ¿no? Aunque uno muchas veces quisiera. Sin embargo, pues esta parte de que nosotros a lo mejor de manera extemporánea pudiéramos ir y hacer nuestro trabajo social allá, uno de los proyectos que yo tenía en mente era la creación de un libro sobre riesgos geológicos. Entonces, esto porque hay mucha desinformación en la educación de nuestro país. Entonces, sería una buena manera de empezar por muy abajo, que es en la educación de nuestro país, llevando a cabo, dar este conocimiento, empezando desde la niñez, ¿no? En los kinders, en las primarias, sobre todo, como decía nuestro compañero, en las zonas locales, ¿no? Que para crear desde raíz esta conciencia de empezar a cuidar este lago de Tecocomulco, que pues es muy importante, ¿no? Y una manera de hacerlo es de manera didáctica, creativa, a través de, no sé, dibujos, ilustraciones, infografías, eso para que se quede dentro de las mentes de los niños, ya que ellos son una esponja de información, y esto es para que a través de ellos puedan llegar esa información y llevarla a sus padres, a sus familiares, y así empezar poco a poquito a crear esta conciencia desde la educación. Buenas tardes, de nuevo. Pues uno de los objetivos generales que se tenía al hacer este trabajo, que se tiene, es sobre todo que se use como antecedente para poder proponer políticas públicas. Por ejemplo, en el caso de las cuencas que estamos haciendo, lo que notamos, se está haciendo toda la investigación acerca del tipo de clima, el uso de suelo, la vegetación, la flora, la fauna, etcétera. Entonces, eso se puede usar después para partir de esa información, poder tener un panorama más amplio del uso que se le puede dar a cada una de las zonas y cuál es el problema que están teniendo esas zonas, ¿no? Por ejemplo, tenemos que hay bosques de pino o bosques de encino o bosques de segunda vegetación secundaria, que quiere decir que antes ese era un lugar donde había bosque de pino, pero por deforestación y principalmente por deforestación, se pasó a vegetación secundaria, ¿no? Ya no es completamente el bosque de pino encino, ¿no? Ya está complementado con matorrales e incluso cultivos, ¿no? Incluso también en la parte de los cultivos hay de temporada y hay permanentes, ¿no? También esa parte están bastante bien ubicadas las zonas donde se realizan estos tipos de cultivo. Y también con los estudios que estamos haciendo, por ejemplo, con el perfil, nos podemos dar una idea del terreno y de cómo se le puede dar un mejor uso, tal vez, ¿no? Haciendo los estudios pertinentes.
Bueno, el enfoque que yo quiero dar es un poco más diferente. En mi caso, yo sugeriría que hagamos de lado la indiferencia que muchas veces nos abruma y que por favor hagamos conciencia y utilicemos la información que tenemos a disposición en todo el mundo y sobre todo en nuestro país para que la apliquemos en este tipo de estudios. Es importante el uso de la SIC, de los sistemas de información geográfica, porque la información está ahí. Es necesario que nosotros lo consultemos, que lo revisemos y que lo apliquemos en los diferentes sistemas de información geográfica que nos proporciona el gobierno, ¿sí? Y así poder con esto dar una solución, como dicen mis compañeras, más allá de meramente lo académico. Sí, ese sería mi enfoque. Creo que es de suma importancia que la disposición que tengamos sea realmente la que demande la necesidad del país, y considero que tiene que ser así no solamente para esto, sino para cualquier cosa relacionada con la meteorología, con la geología. Creo que la mayoría son geólogos, ¿no? Con la geofísica y con las demás carreras que tenemos en esta escuela. ¿Sí? Esa sería mi recomendación y pues no sé si quieran agregar algo más. Ya no me voy a mover tanto. Bueno, pues yo creo que este es el aporte que hace el Instituto Politécnico Nacional a través de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura.